Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al Noticiero del Mediodía. Hoy es 18 de noviembre del año 2021. Comparta con nosotros la próxima hora de informaciones. Buenas tardes, Diana. Saludos, amigos televidentes. Ya presentamos titulares. Ratifica Bruno Rodríguez fracaso de operación político-comunicacional promovida por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba. Aprueba Ministerio de Economía y Planificación 89 nuevas solicitudes de micro, pequeñas y medianas empresas privadas. Cierran campañas electorales en Venezuela y Chile. Y comenzamos nuestra emisión con una noticia que acaba de llegar a nuestra redacción. El general de Ejército Raúl Castro Ruz recibió este jueves al eurodiputado Manuel Manu Pineda, quien realiza una visita a nuestro país invitado por la Asamblea Nacional del Poder Popular. En el cordial encuentro, el general de Ejército agradeció la labor solidaria que realiza el Grupo Parlamentario de Amistad con Cuba en el Parlamento Europeo. Por su parte, el también secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de España reiteró su apoyo a Cuba y el rechazo de la izquierda europea al bloqueo impuesto por los Estados Unidos. En el intercambio estuvo presente además el canciller Bruno Rodríguez Parrilla. Durante su estancia en la isla, el eurodiputado fue recibido por el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el presidente del Consejo de Estado y de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández. Y el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, ratificó hoy en Twitter que la operación político-comunicacional promovida por el gobierno de los Estados Unidos contra la mayor de las Antillas fracasó por rechazo popular. El jefe de la diplomacia explicó que no ocurrió la anunciada caída de Internet, tampoco hubo represión, marchas ni militarización, como avisaron medios de prensa. Además, precisó que esos puntos fueron tratados en una reciente entrevista con la agencia de noticias AP, en la cual condenó la instigación y financiación de Washington con fondos millonarios de la subversión contra la isla, así como la utilización de agentes internos. Rodríguez Parrilla recalcó sobre la manipulación mediática a nivel internacional que tuvo la protesta que nunca existió. En entrevista concedida al periodista Oliver Zamora Oria para Russia Today, el canciller cubano desmintió las declaraciones del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y resaltó lo que verdaderamente sucedió el 15 de noviembre en Cuba. Este señor dedica toda su declaración a hablar de sucesos del verano, sucesos anteriores, y después afirma que la protesta en Cuba fue reprimida, sofocada. Habla de la militarización del país, pero no puede mostrar una imagen, no puede dar un dato. Y el contexto de su comunicado hace evidente que lo que ocurrió el lunes y lo que ocurrió el fin de semana fue lo que estábamos hablando hace un momento. La celebración y la apertura de Cuba y del pueblo cubano. Pero a diferencia de momentos anteriores, a mí me parece que es muy significativo, primero, que la realidad presencial, la realidad real, verdadera, física en Cuba, indica que en el país no pasó nada. Ustedes han podido moverse libremente, saben perfectamente lo que ocurrió, lo vivieron junto a los cubanos y saben también lo que no ocurrió. Pero por primera vez también hubo una realidad digital apegada a la verdad, a pesar de esta operación político-comunicacional del gobierno de los Estados Unidos. El señor Sullivan debería explicar cuánto costó y quién le va a explicar a los contribuyentes que ese dinero fue dilapidado, porque no pasó nada. Más adelante en esta emisión conoceremos de la capacidad de generación eléctrica de una pequeña central ubicada en el embalse Holguinero de Mayarí. La periodista Marel González nos ampliará la información. El líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, dijo que Máximo Gómez fue el más brillante jefe y maestro de los jefes cubanos. La referencia histórica es que Gómez nació un día como hoy, hace 185 años, en el pueblito dominicano de Baní,
y el decurso de la vida lo trajo a Cuba para convertirse en el generalísimo, el hombre que nos enseñó a pelear por nuestra independencia. El generalísimo está indivisiblemente asociado a las contiendas por la independencia de Cuba. La derrota de España en la Guerra de Restauración Dominicana hizo a un joven Gómez, junto a su madre y 2 hermanas, salir hacia Cuba. La década vivida acá hasta el inicio de la Guerra de los 10 años forjaron el destino político de Gómez. Se unió al Ejército Libertador el 14 de octubre de 1868 en el Dátil, cerca de Bayamo. El 4 de noviembre siguiente, en Tienda del Pino, dio la primera y victoriosa carga al machete contra el yugo español. Desde entonces fue Máximo Gómez Báez el extraordinario estratega que asombra a los conocedores del arte militar. Era el hombre que ponía el pecho a las balas para también, como podríamos decir, demostrar la justeza o lo correcto de los criterios que tenía sobre la concesión de la guerra. Y no solamente se quedó en el plano de organizar, si vamos a mirar acciones o operaciones como, digamos, podemos hablar de la campaña de Guantánamo, o la campaña circular, o la propia invasión, o la lanzadera, cualquiera de esas grandes campañas militares que tuvieron en Cuba, sino que las dirigió. El profesor titular en la Academia de las FARC, que honra su nombre, señala que Gómez fue el maestro de Antonio Maceo y Maceo su más brillante alumno. También el gran jefe que se puso al servicio de la patria cubana cuando José Martí le pidió sumarse a la guerra necesaria, entendiendo el propósito supremo. No solamente en el plano de la independencia de Cuba, sino también de Puerto Rico y, en este caso, frenar las ansias imperialistas de Estados Unidos en el continente. Habría que tener en ese sentido ese concepto latinoamericano y antillanista que lo caracterizó también dentro de su formación y preparación militar. Gómez tuvo el placer de su sacrificio por Cuba, jamás la ingratitud probable de los hombres. El hecho de que hoy el principal centro de superación de oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias tenga el nombre de Máximo Gómez, donde sus campañas, sus batallas, sus combates se estudian en los distintos cursos que se imparten en esta institución, creo que dan un reflejo de esa continuidad que es de la importancia que tiene para cualquier ejército el tener hombres no solamente preparados en el arte de dirigir la guerra, sino también disciplinados con cualidades político-morales acorde con los principios que sustentan el país y la lucha que está llevando a cabo él. A 185 años de su natalicio, el digno homenaje a Máximo Gómez Báez es preservar la nación independiente y soberana que ayudó a forjar con su genio militar y su coraje. Sin Castillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. La novena cumbre entre los mandatarios de México, Andrés Manuel López Obrador, Joseph Biden por Estados Unidos y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se realiza este jueves en Washington, D.C. El encuentro tendrá sesiones bilaterales y trilaterales, aunque uno de los temas principales en esa cita serán las estrategias con que se enfrenta la pandemia de COVID-19 que ha puesto en crisis al mundo. Cientos de inmigrantes se reclaman a los mandatarios que no olviden alcanzar un acuerdo migratorio. También en Estados Unidos, el chamán de QAnon, Jacob Chansley, descrito por los fiscales como la cara pública de los ataques al Capitolio el 6 de enero de este año, fue sentenciado a 3 años y medio. Chansley promovió en las redes sociales teorías conspirativas, alentando a los miles de sus seguidores a denunciar a los políticos corruptos e identificar a los traidores del gobierno. En enero pidió al entonces presidente Donald Trump que lo perdonara, que él había acudido a su invitación para asaltar el Capitolio. La campaña electoral culminó hoy en Venezuela y está marcada por una oposición que busca derrocar en las urnas al gobierno bolivariano y también la presencia de observadores internacionales. La vicepresidenta del Partido Socialista Unido de Venezuela, Tania Díaz, conversó con Telesur y se refirió al significado de esta 29 elección que se celebra en el país tras 21 años en el poder.
Es un espacio ganado para la paz y para la construcción. Y esta del 21 de noviembre tiene mucho peso ese elemento en esta elección, por cuanto venimos precisamente de una fase extrema, diría yo, aguda, de agresión contra el país, de una guerra total, como la llaman los manuales de laboratorios norteamericanos, de guerra total en la cual hemos sido víctimas como país de distintas maneras de agresiones, de una agresión multimodal. También en Chile se cierran las campañas electorales para las elecciones presidenciales de este domingo y los aspirantes al Palacio de la Moneda celebran sus últimos momentos. El izquierdista Gabriel Boric es uno de los principales postulantes de la carrera y visitó la región de Los Ríos. Celebrará además sus últimas actividades en Valparaíso. De la misma manera asistió a varias localidades del país el candidato de extrema derecha José Antonio Kast, también uno de los favoritos de los sondeos. El tercer lugar dentro de las mediciones lo disputan la senadora de centro izquierda Jasna Proboste y el postulante apoyado por la coalición de gobierno Sebastián Sichel. Por cierto, más adelante vamos a tener un análisis del contexto actual de Chile con la periodista Anisley Torres. Quiero terminar con otro mensaje solidario enviado a nuestra redacción desde España, la voz del periodista Pascual Serrano. Escuchemos. Como todos los días, como todos los años, como todas las horas que dure el acoso y la agresión de Estados Unidos a Cuba, denunciaremos el bloqueo, reconoceremos la lucha de Cuba y del pueblo cubano por la solidaridad internacional y por la ayuda a los pueblos más oprimidos, porque Cuba se respeta. Así concluye este segmento. Continúen con otras informaciones. El miembro del secretariado y jefe del departamento ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Rogelio Polanco Fuentes, presidió la delegación cubana que sostuvo este miércoles un intercambio de experiencias con la Comisión de Propaganda y Educación del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, encabezado por el miembro del secretariado y presidente de dicho órgano partidista, Nguyen Trung Hia. Durante el encuentro desarrollado de forma virtual, Polanco Fuentes se refirió a la reapertura que vive el país después de haber controlado la pandemia de COVID-19. También informó sobre la implementación de las ideas, conceptos y directrices del 8º Congreso del partido, que son motivo de análisis en las asambleas de balance distritales, municipales y provinciales de la organización. Nguyen Trung Hia ratificó el apoyo invariable del Partido Comunista de Vietnam a la lucha del pueblo cubano contra el bloqueo estadounidense y la subversión financiada y orquestada por el gobierno norteamericano con el propósito de derrocar a la revolución. Ambas partes reafirmaron el compromiso de dar continuidad a las entrañables relaciones forjadas por los líderes Fidel Castro Ruz y Ho Chi Minh. Acompañaron al dirigente vietnamita, el compañero Le Hai Binh, miembro suplente del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y vicejefe de la Comisión de Propaganda y Educación, otros directivos de la organización política y el compañero Le Thanh Tuong, embajador de la República Socialista de Vietnam en Cuba. Por la parte cubana estuvieron presentes además vicejefes y funcionarios de diferentes departamentos del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y el embajador de nuestro país en Vietnam, Orlando Hernández Guillén. El Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó que en la última jornada resultaron 316 nuevos casos positivos al SARS-CoV-2, se emitieron 387 altas médicas, a la vez que lamentó el fallecimiento de 3 personas por complicaciones de la enfermedad. Según el parte diario, el país acumula 959.869 pacientes diagnosticados con el virus, 8.289 muertos y 950.105 recuperados, una cifra que equivale al 99% de los contagios. La provincia con el mayor número de nuevos pacientes de COVID-19 fue Camagüey, con 70. El sitio web del Ministerio de Salud Pública indica que se mantienen ingresados 1.418 confirmados con el SARS-CoV-2, de ellos 1.366 con evolución clínica estable, 16 en estado crítico y 36 graves.
El Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos de Santi Espíritus trabaja al servicio de la vida. Bajo ese nombre, desarrolló la jornada científica que cada año destina espacios al intercambio investigativo en favor de la calidad en los servicios asistenciales a la población. Poner la ciencia en función de mejorar la salud de los pacientes. Ese es el objetivo que cada año persigue la jornada al servicio de la vida del Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos de Santi Espíritus, evento surgido en 1999 para homenajear el centenario de la fundación del Hospital Civil de la ciudad. Este año sesionó de forma reducida como consecuencia del contexto epidemiológico generado por la COVID-19. No quisimos dejar de celebrar el 122 aniversario del hospital, su inauguración. Y entonces decidimos hacer un acto en el cual íbamos a dar la distinción máxima que da el hospital, que es la Orden al Servicio de la Vida, a 5 compañeros, 5 trabajadores de nuestro hospital. Además quisimos también estimular a aquellas vicedirecciones que han trabajado fervientemente en combatir la epidemia. También premiaron a los doctores en ciencias formados durante la última etapa en el hospital. Entre ellos, Juan Carlos Laje Barroso, quien se convirtió en el más joven dentro del sector de la salud en el país con tal categoría científica, gracias a una investigación que mucho aporta a la neurocirugía cubana. Poner en disposición de la población una prótesis de disco intervertebral que hoy es un dispositivo de alta tecnología que se comercializa a nivel mundial y que por los altos costos que tiene su adquisición para nuestro sistema de salud no se utilizan de manera habitual en el tratamiento de esta enfermedad. Hitos y retos de la ciencia durante el enfrentamiento al SARS-CoV-2. Ese fue el título de la conferencia magistral impartida por el doctor en ciencias Giovanni Sorellana Meneses. También se realizó el tradicional riego a la ceiba sembrada en la primera jornada al servicio de la vida. Solo medía 10 centímetros y hoy representa con su tamaño y fortaleza un símbolo de cuánto ha crecido la preparación y la dedicación del personal del hospital por regalar salud al pueblo. En Santi Espíritus, Javier Alejandro Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Cuba se suma a la conmemoración del 1 de diciembre, Día Mundial de Respuesta al VIH-Sida. Este año el lema que rige el efeméride aboga por la eliminación de las desigualdades, así como poner fin al SIDA y a las pandemias. En la Unidad de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades en la capital cubana tuvo lugar una conferencia de prensa donde directivos del Ministerio de Salud Pública dieron a conocer cómo llega el país al 1 de diciembre y las actividades que se realizarán por este día de respuesta al VIH-Sida. El doctor en ciencias Manuel Romero Placeres, jefe del Departamento de ITS, VIH y Hepatitis del Ministerio de Salud Pública, dijo que durante la etapa de pandemia de COVID-19, Cuba aseguró los tratamientos para quienes viven con VIH y ya están garantizados los del próximo año. Agregó que se diseñó un plan de reforzamiento de los servicios con la introducción de equipamiento para los laboratorios de diferentes áreas de salud de la capital y municipios cabeceras de cada provincia en una primera etapa para el diagnóstico y seguimiento de quienes viven con la enfermedad y poblaciones de riesgo, entre otras acciones. Se conoció además que en los días próximos al 1 de diciembre se realizará una jornada de actividades por la fecha. Es decir, en las comunidades donde las personas conviven, tienen más dificultades, que hay más problemas identificados, vamos a hacer intervenciones con los mismos pobladores y con los promotores que tenemos identificados. Vamos a desarrollar talleres de formación y de capacitación de las poblaciones claves para que intervengan en el control de la transmisión. Estamos desarrollando o estamos incrementando los servicios preventivos y de diagnóstico en policlínicos y municipios seleccionados del país que tienen una alta transmisión. Y vamos a cerrar con la gala por el Día Mundial de Respuesta al VIH en el Teatro América a las 8:30 de la noche, como todos los años lo hacemos. En Cuba, más de 26.000 personas viven con VIH-Sida y según afirman los expertos, hoy el país se encuentra en un momento favorable en el control de esta pandemia. Niurka Damaris, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Muy buenas tardes. La combinación de varias condiciones meteorológicas en Cuba y mares adyacentes han estado aportando cierta inestabilidad con un incremento de la nubosidad que ahora mismo afecta sobre todo el occidente y algunas localidades de la región central. Hay un aumento significativo de la humedad, también la presencia de una vaguada sobre las Bahamas y el norte de la región central de nuestro país. Los vientos del nordeste traen nublados desde el mar hacia zonas de la costa norte y también persisten los fuertes vientos a más de 5 kilómetros de altitud que hace varias jornadas inciden en nuestra área geográfica. Todo esto incrementa los chubascos y algunas lluvias, sobre todo en zonas de la costa norte, y en las últimas horas han llegado a ser numerosos en la región occidental. Así van a continuar esas condiciones del tiempo en lo que resta del día de hoy, los nublados en la mitad occidental de Cuba, con la posibilidad de algunos chubascos y lluvias, principalmente hacia zonas de su costa norte. En el resto del territorio nacional estará parcialmente nublado, pudiera nublarse de forma ocasional en alguna localidad, pero con pocas precipitaciones. Por la noche van a continuar los intervalos nubosos en occidente y centro, también con la posibilidad de algunas lluvias en localidades, sobre todo de la costa norte de la región central, Matanzas, también en la provincia de Villa Clara y Santi Espíritus, y por la noche en la parte oriental, poca nubosidad en sentido general, algún nublado parcial, sobre todo en Holguín y en la provincia de Guantánamo. Las temperaturas se mantienen con valores de 28, 31 grados Celsius en gran parte de Cuba, hasta 32 y 33 grados en las provincias del sur oriental, y por la noche las temperaturas estarán en el entorno de los 23 y 25 grados Celsius. Los vientos soplan en todo el país del este entre 10 y 25 kilómetros por hora, pueden llegar hasta 30 kilómetros por hora en zonas de la costa norte e incluso con rachas superiores. Por eso todavía se mantienen las marejadas en el norte oriental. Habrá oleaje en el resto de la costa norte, también de Punta de Maicí a Cabo Cruz, y en el resto de la costa sur habrá poco oleaje durante todo el día. Así que ya usted sabe, en resumen para hoy, nublados con chubascos y lluvias en la mitad occidental. Hasta aquí el tiempo. Gracias por la compañía, cuídese mucho y tenga buen día. Tributar energía limpia al sistema eléctrico nacional es una de las más señaladas bondades de la pequeña central hidroeléctrica ubicada en el embalse holguinero de Mayarí, a su vez integrado a uno de los proyectos hidráulicos más ambiciosos que acomete el país, el trasvase este-oeste. La periodista Marel González nos amplía esta información. La presa Mayarí poco sabe de la sequía que viven los holguineros en el oeste de la provincia. El embalse alcanza aproximadamente el 97% de su capacidad total de llenado. Satisface la sed de su pueblo, de la tierra y de uno de estos motogeneradores. La pequeña central hidroeléctrica de la margen derecha ha entregado más de 60.000 megawatts desde su sincronización al Sistema Electroenergético Nacional hace 5 años. La cifra representa unas 15.700 toneladas de combustible dejadas de utilizar para la generación de electricidad en Cuba. 2 máquinas se mantienen en silencio a la espera de piezas provenientes del exterior. Las aguas de la presa Mayarí confían en su pronta arrancada. Por eso el embalse ampliará sus aportes de electricidad, esta vez desde la margen izquierda, donde una nueva central se encuentra a un 87% de ejecución. Mientras, estos motogeneradores con vida hecha para el país dejaron de emitir alrededor de 51.000 toneladas de gases de efecto invernadero. Utilizan más de 9.600 metros cúbicos de agua por segundo y se hace la luz. Energía limpia, segura, en un camino del este, olvidado por la sequía. Desde Holguín, Marel González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La comercialización de productos del campo en el mercado mundial compromete a los productores de las casas de cultivo protegidos pertenecientes a la empresa agropecuaria del municipio de Melena del Sur, en Mayabeque, con el propósito de contribuir con la economía cubana. Las atenciones agrotécnicas a las plantaciones de tomate, chile habanero y sábila para el comercio internacional cuentan entre las prioridades de los agricultores de las casas de cultivos protegidos en el municipio mayabequense de Melena del Sur. En el caso del ají se requiere la limpieza, el encanteramiento, el riego, que no le puede faltar a eso, tanto dentro de la casa o por fuera. Y el tomate requiere de un poquito más, el tomate requiere de bajar los cordeles, hay que amarrarlo, hay que guiarlo, hay que deshijarlo
aparte de riego y la limpieza también, tanto adentro como fuera de la casa. Todas esas actividades hay que hacerlas diario a tomar. En 4 casas de invernadero materializan el propósito de fortalecer la economía cubana y la exportación. El laboreo distingue por las prácticas agroecológicas en aras de calidad en las cosechas. Estiércol de ganado es el que utilizamos. Nosotros aquí en la empresa tenemos un banco de materia orgánica y es la que utilizamos. Cada casa esta lleva 4 viajes de materia orgánica, es decir, 4 trailers. Para cada finca tiene un trailer de materia orgánica, que se echa con carretilla y con pala. Eso, todas las actividades acá adentro son manuales. Todas las tienen que hacer los trabajadores. La actual campaña de frío contribuye también con las atenciones agrotécnicas y facilita la vigorosidad de los cultivos. Desde Mayabeque, Elvis Hill, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¿Ha visto usted el Museo Carcelario de Construcción Panóptica que existe en Cuba? Más adelante, el periodista Noel Otaño nos acercará a la restauración capital que recibe esa obra arquitectónica única en el mundo, que conserva su estructura original. Continuamos con otros temas. El Ministerio de Economía y Planificación anunció este jueves la aprobación de otras 89 micro, pequeñas y medianas empresas privadas, 4 estatales y 2 cooperativas no agropecuarias. Con esta decisión suman 615 los actores económicos aprobados desde que inició el proceso a finales de septiembre de este año. Por su origen, el 57% son reconversiones de negocios preexistentes y el 43% corresponde a nuevos emprendimientos. En total se estima que esos actores económicos generen 9.513 nuevos puestos de trabajo en la economía. Y con la creación de la nueva ley de las micro, pequeñas y medianas empresas, se equipara el sector privado al estatal, tanto en la tributación como en otras obligaciones o derechos que tienen esas empresas ante la sociedad. El siguiente reporte ofrece detalles de los beneficios y extensiones tributarias brindadas a ese nuevo sector económico en Cuba. Caprichoso es una de las 615 MIPYMES aprobadas hasta el momento por el Ministerio de Economía y Planificación cubano. María Esther y Virgen fundaron su fábrica de galletas, panes y dulces en 2019 bajo la licencia de trabajador por cuenta propia. Sin embargo, el número de trabajadores contratados ya no les permitía operar bajo esa licencia. Desde su fundación, la fábrica no ha parado de producir a pesar de la falta de materias primas. Estamos produciendo el 20% de la capacidad que nosotros podemos producir. Nosotros podemos producir 2.000 paquetes de galletas en 2 turnos de trabajo, con una necesidad de alrededor de 5 sacos de harina diarios para esta capacidad. Diversificar la oferta a la población es uno de los objetivos que trae la implementación de la nueva ley de MIPYMES cubana. El ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, ha expresado que entre las prioridades está enfrentar a la actual inflación que sufre la economía. Si bien está presente ese férreo bloqueo que afecta directamente a nuestro pueblo, estamos entrando en una etapa gradual de recuperación económica con una diversificación del tejido productivo, con una flexibilización de los actores económicos, con una mayor participación de los emprendimientos estatales y no estatales como mecanismo de impulso a la economía del país. Las MIPYMES son organizaciones económicas que desarrollan actividades mercantiles como la producción de bienes y la prestación de servicios para la satisfacción de necesidades sociales. Poseen personalidad jurídica y sus dueños se asociarán bajo la forma de sociedad de responsabilidad limitada. Aunque teníamos un año para convertirnos, preferimos hacerlo ahora al inicio para aprovechar todas las posibilidades que da la personalidad jurídica, las nuevas posibilidades de contratación, la posibilidad de exportación con más credibilidad comercial que oferta ese tipo de gestión, y también por el tipo de organización que ofrece, tener ya una empresa en sí en lugar de ser un trabajador por cuenta propia, que es algo más a microescala. Según la CEPAL, Cuba es el país de más alta presión fiscal en América Latina. Sin embargo, también tiene el más alto presupuesto con fin social del continente. La política fiscal cubana ha creado determinados beneficios y exenciones tributarias para el desarrollo de este nuevo actor económico. Consisten en la exoneración de todos sus impuestos durante un año, por el primer año de operaciones, para aquellas empresas que se creen nuevas, ¿no? Las que provengan de negocios anteriores, por ejemplo, del trabajo por cuenta propia, este periodo se establece en 6 meses. O sea, son beneficios que lo que incentivan es el propio capital de la empresa.
Según señaló el especialista, existen otros beneficios encaminados a aumentar el encadenamiento productivo, como la exoneración de impuestos sobre las ventas y servicios a otras personas jurídicas, así como las exportaciones, si radican en un parque tecnológico o si están asociados a un proyecto de desarrollo local. Arlet Basayo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En horas de la mañana de este jueves comenzó en todo el país el ejercicio estratégico Moncada 2021 con la presencia del general de ejército Raúl Castro Ruz, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular Esteban Lazo Hernández y el primer ministro Manuel Marrero Cruz, así como otros dirigentes y jefes militares. El ejercicio, que se desarrolla durante 2 días, tiene como objetivo fundamental estudiar las acciones para prevenir y enfrentar situaciones de riesgo, amenazas y agresiones a la seguridad del país en un escenario de guerra no convencional impuesto por el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba. Además, se desarrollan acciones que contribuyan a la preparación y cohesión de las fuerzas participantes, con un carácter preventivo, popular y territorial. Participan jefes, dirigentes y los órganos de mando y dirección en correspondencia con lo aprobado en la resolución 001 del presidente del Consejo de Defensa Nacional para el año de preparación para la defensa 2021 y teniendo en cuenta el mejoramiento de la situación epidemiológica. Para este sábado está prevista la realización del Día Nacional de la Defensa, con actividades dirigidas a entrenar a las fuerzas populares, las zonas de defensa, las unidades de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior en interés del cumplimiento de las misiones concebidas en nuestra doctrina de guerra de todo el pueblo. Buenas tardes, es un placer saludar a los amantes del deporte. El equipo Cuba de béisbol, que asistirá a los primeros Juegos Panamericanos Juveniles, se enfrentó hoy nuevamente a la preselección de Industriales en el Estadio Latinoamericano. Para conocer los detalles del partido, contactamos de inmediato con el colega Guillermo Rodríguez Hidalgo Gato. Saludos, Guillermo, adelante. Sí, gracias, Glenda. Saludos para ti. Buenas tardes para todos los amigos que están con el noticiero de Al Mediodía. Aquí nos encontramos en el Parque Latinoamericano, donde hace solo unos minutos concluyó el 5º choque de preparación entre la preselección de Industriales y la selección cubana que se prepara para participar en los primeros Juegos Panamericanos Junior de Calivalle, previstos del 25 de noviembre al 5 de diciembre. El conjunto que dirige Eriel venció a la preselección azul 2-1. De esta manera se han llevado 5 victorias y resaltar el aporte a la ofensiva del segunda base y segundo bate en la alineación Tony Guerra, que se fue de 3-1 con un doble, remolcó una carrera. En cuanto al picheo, Naikel Cruz, una de las principales figuras de este equipo, lo hizo muy bien, 4 entradas, no permitió carreras limpias, ponchó a 6 bateadores y regaló solamente 2 boletos. Este conjunto cubano volverá a jugar el próximo domingo antes de viajar durante lunes y martes en 2 grupos a Barranquilla, sede del béisbol de estos Juegos Panamericanos Junior. Reitero que comenzarán el próximo 25 de noviembre. Te devuelvo la señal, Glenda, directamente desde el Parque Latinoamericano. Muchas gracias, Guillermo, por toda la información. Cambiamos ahora de tema. Osbel David Caballero vuelve a casa después de su excelente actuación en el Campeonato Mundial de Boxeo 2021. El pueblo de Surgidero de Batabanó le dio la bienvenida. La colega Lisette Alcántara tiene los pormenores. Batabanó tributó un caluroso recibimiento al boxeador de los 57 kilogramos, Osbel David Caballero. Al llegar a su pueblo natal, Surgidero, recibió las felicitaciones y el orgullo de toda su gente, una multitud que festejó su actuación en el Campeonato Mundial de Boxeo de Belgrado 2021. No esperaba menos de mi pueblo de Surgidero, tanto como ellos me aman a mí. Yo los amo a ellos, todo mi sacrificio, todos mis logros repercuten en este pueblo porque son para ellos, porque de aquí soy, de aquí nací, de aquí me crié, de aquí zapateé con todos aquí y muy feliz ya que saber que el pueblo está bastante feliz, bastante alegre con el trabajo que está haciendo y eso me motiva a seguir trabajando para darle los logros al pueblo que lo merece y lo espera. Yo sé que lo... Caballero puso el nombre de Cuba en alto, mostrando la estirpe de las nuevas generaciones de cubanos.
Para aquellos que confiaron en su talento, lo apoyaron en las dificultades, se alegraron con sus avances y aplaudieron cada triunfo, esta medalla de bronce se multiplica en las sonrisas y gritos de júbilo. El 19 de noviembre se festeja en nuestro país el Día de la Cultura Física y el Deporte. En la provincia de Santi Espíritu sobran motivos para celebrar. Manifestaciones del deporte y la cultura física se dieron la mano en el terreno de la barriada de Agramonte. La instalación es una de las tantas que en los meses más recientes se ha rejuvenecido en la ciudad de Santi Espíritus, gracias al trabajo mancomunado de diversas entidades gubernamentales con el respaldo del movimiento atlético. Por ello, el justo reconocimiento a los representantes de quienes pusieron empeño para que esta y otras plazas de la cabecera provincial tengan los atributos necesarios para recibir a los practicantes. Dentro de los festejos por el Día del Deporte y la Cultura Física, fue agasajado el canoísta Sergey Torres, primer campeón olímpico de la provincia en deporte individual. El también medallista dorado en citas estivales, Frederick Cepeda, recibió el sello 60 aniversario del Inter. Igual distinción se le confirió a las glorias deportivas a María Zamora y Jacinto González, olímpicos en los torneos de softbol y baloncesto en las ediciones del 2000 y 1968 respectivamente. En la colorida jornada se recordó a las víctimas del avión de Cubana de Aviación en Barbados. A 45 años del sabotaje en el que perdieron la vida varios deportistas, los trabajadores del deporte ratificaron el apoyo irrestricto al proceso revolucionario que ha hecho de Cuba un referente a nivel mundial en el deporte y la cultura física. Randy Vasconcelos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El próximo 25 de noviembre, Colombia acogerá los primeros Juegos Panamericanos Juveniles. Sobre el diseño que tendrán las medallas del evento, el colega Daniel Gotay nos propone el siguiente trabajo. Los secretos que guarda el diseño de las medallas es siempre uno de los elementos que más expectativas genera previo a cada certamen. La primera edición de los Juegos Panamericanos Junior Calivalle 2021 no es la excepción. Talento, creatividad y sentido de pertenencia por la ciudad y la región se fusionaron esta vez para elaborar medallas que tienen alas, vida y su propia historia. Medallas que se inspiraron en las alas de las aves que habitan Cali y Valle del Cauca, para representar el vuelo de una nueva generación de jóvenes estrellas. Las 1910 preseas que se otorgarán en esta cita son el resultado de un trabajo que duró más de un año y su confección tiene un marcado compromiso y respeto con el medio ambiente. En sus bordes legan un mensaje a toda la juventud del continente. Vuelen altos, el mundo es suyo, para inspirar a los jóvenes a que inicien el camino a la grandeza. Pocos días van restando para que la juventud de América se dé cita en Colombia y muchos de ellos podrán llevar a su pecho una presea como premio al sacrificio y la constancia. Será una oportunidad para volar tan altos como puedan y de esta forma hacer honor a la historia de las medallas. Daniel Gotay, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Pasamos ahora al ámbito internacional. Según confirmó el presidente del Barcelona, Joan Laporta, no descarta la posibilidad de que Leo Messi vuelva en algún momento al conjunto culé. No lo descarto. Es una cosa que ha sucedido con Dani. Le quiero agradecer porque Dani lo ha dicho muy claro. Primero, la edad es un número. Segundo, he visto la situación del club y quiero venir a ayudar. Me siento con fuerzas para ayudar, para ser titular desde dentro. Y me estás hablando de dos jugadores que son espectaculares, ¿no? Me hablas de Leo, me hablas de Iniesta. Oye, yo no puedo predecir el futuro. Son dos jugadores que aún están jugando, que son grandes del Barça, que han estado en esta casa, han hecho grande al club. Los recordaremos siempre, los tenemos siempre en nuestra memoria, los tenemos siempre presentes, pero en estos momentos son jugadores que tienen un contrato en vigor con otros clubes y entiendo que se ha de respetar esto, ¿no? Finaliza así este tiempo con los deportes. Usted, por favor, cuídese mucho y tenga muy buenas tardes. Muy buenas tardes también para ti, Glenda. Continuamos ahora con el análisis internacional. El juicio político contra el presidente chileno Sebastián Piñera fracasó esta semana, justo 5 días antes de la cita electoral en la que se decide su reemplazo en el cargo. Ahora bien, la elección presidencial prevista para el venidero domingo viene a coronar un año de importantes decisiones para Chile. Con más detalles sobre el tema, la periodista Anisley Torres.
Buenas tardes. Ahora que tendremos a Sebastián Piñera hasta el último día de su mandato porque fracasó esta semana la propuesta de echarlo de la moneda antes de tiempo por el escándalo de los papeles de Pandora, pues la elección del próximo domingo es el definitivo foco de atención de los chilenos para ver el rumbo de un país que desde 2019 vive una sacudida tras otra. En estos 2 años transcurridos, todo proceso político pasa en primerísima instancia por lo que sucedió aquel octubre de 2019 y las multitudinarias y encendidas protestas que no cayeron en saco roto como en otros sitios de la región, sino que obligaron a un gobierno en crisis a ceder y ceder en algo grande, un plebiscito que le abrió un camino a un proceso constituyente, o sea, a la escritura de una nueva Carta Magna. A esa primera gran victoria de los manifestantes chilenos siguieron giros políticos importantes en cada uno de los procesos electorales posteriores, donde la derecha tradicional quedó desinflada frente al ascenso inédito de opciones de izquierda e independientes. A la par, Piñera hundía cada día más su popularidad y obtenía sonadas derrotas dentro de su Congreso con relación a proyectos legislativos como el retiro de los fondos de pensiones para sortear la profunda crisis económica agudizada en época de pandemia. Claro, por muy deprimida que ha quedado su imagen presidencial, este personaje ha demostrado que flota. Sus millones le ayudan bastante a eso y no hubo escándalo ni presión que le pusieran fin por adelantado a su gestión deficiente. Pero qué peje gordo de la política, que al fin y al cabo son los que deciden estas cosas y no los ciudadanos de a pie, quieren ponerse en malas con una de las mayores fortunas del país. Aún así, Piñera ya va de salida y la gran incertidumbre está en quién lo reemplazará. La del 21 de noviembre es una elección sin grandes certezas, hay fragmentación del voto, lo que obligará de seguro a segunda vuelta y no están claros los que pasarán a pesar de que en la última recta se han perfilado 2 favoritos. Y para seguir la rima de las últimas elecciones en América Latina, pues se trata otra vez de extremos ideológicos. En el caso chileno es comprensible, el candidato conservador, es decir, la apuesta oficialista, ha pagado las consecuencias de la pésima imagen de Piñera, por lo que parte de ese caudal de votantes se ha movido para respaldar la versión ultra encarnada por el aspirante José Antonio Kast, una especie de Bolsonaro chileno, porque dice disparates como él y vende la imagen de entrar en cintura a Chile con cuanta idea recalcitrante, retrógrada y hasta fascista se le ocurra, bastante cercana a lo más gris de la pasada dictadura. Y frente a eso, Gabriel Boric, el más joven de todos los competidores, un millennial que si bien no tiene experiencia política, sí es un rostro conocido, es de aquellos jóvenes que tuvieron mucha visibilidad e influencia en las protestas estudiantiles de 2011. Su candidatura fue una sorpresa al ganar las primarias frente al entonces favorito, el comunista Daniel Jadwe. Boric promete gobierno ecologista, descentralizado, abraza causas feministas y aboga por reformas estructurales en salud, pensiones, tributo, educación, pero nada demasiado radical, pero sí incompatible con el Chile de los últimos 30 años, y eso ya es mucho para cierta casta. Y completan esta boleta otros 5 aspirantes, incluido uno que reside en Estados Unidos y ha hecho campaña en la distancia, al punto del que los chilenos se preguntan sarcásticamente que si ganara este candidato, ¿vendría Chile a gobernar o tendrían ellos que irse a Estados Unidos? Pero bromas y memes aparte, esta elección depende mucho de 2 elementos. ¿Quiénes van a votar en mayoría? Si los jóvenes o los adultos mayores, porque los primeros inclinarían la balanza hacia la izquierda y los segundos hacia la derecha más rancia. Y el otro asunto es cuántos se deciden a ir a votar en un Chile donde el abstencionismo está a la orden del día. Se dice que ronda el 50% y, echando cuentas atrás, el resto de los procesos en urnas ratifican una especie de apatía enquistada. Así las cosas, veremos qué sucede el domingo. Hasta entonces. La Universidad de Oriente recibió a nuevos educandos que ingresan a la educación superior cubana. Durante el acto de inicio de curso escolar, el Buró Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas reconoció a la institución educativa por sus aportes en el enfrentamiento a la COVID-19. El día de inicio es una marca en el camino de cualquier estudiante. La 70ª Universidad de Oriente recibe a una nueva generación de cubanos y acoge en sus aulas los sueños, aspiraciones de estos futuros profesionales. El momento de la arrancada llega casi 2 años tarde. La pandemia ha removido el calendario de vida, ha trastocado planes y rutinas. Por eso, en el Complejo Heredia todo el tiempo hay movimiento y bullicio. Son muchas las historias por contar, los afectos por compartir, las energías que liberar, los amigos que conocer y esos deseos de experimentar vivencias que quizás mañana abarroten los perfiles de Facebook o Instagram de cada educando. Junto a sus profesores viven el ritual de iniciación. Jóvenes de 5º año entregan los símbolos.
La solemnidad del himno, la presentación de sus educadores, la bienvenida de la FEU, el compromiso de los Pinos Nuevos. El primer secretario del Comité Provincial del Partido, José Ramón Monteagudo Ruiz, y la gobernadora de Santiago de Cuba, Beatriz Johnson Urrutia, junto a otros dirigentes del territorio y miembros del Consejo de Dirección, comparten las emociones del recibimiento. Es necesario acompañar a quienes tienen la misión de aportar, transformar y hacer crecer a Cuba en todos sus aspectos. La rectora de la Casa de Altos Estudios, la doctora en Ciencias Diana Sedal Llanes, conoce junto a su equipo la jerarquía de este sagrado instante. Aporta entonces sus consejos, traza metas, impone desafíos a quienes llegan. Más de 7 décadas suma ya la Universidad Santiaguera acompañando a la ciudad que le vio nacer por voluntad popular el 10 de octubre. Hay razones para la alegría. Recomenzar es sanador después de tantas restricciones y pérdidas. Hay retos por conquistar para estos jóvenes que hoy se reencuentran, empiezan a soñar y a edificar el país que desean habitar. Dairon Chan Rams, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El aniversario 125 de la caída en combate del mayor general Serafín Sánchez Valdivia fue conmemorado durante un acto solemne en su natal provincia de Santi Espíritus. Cada 18 de noviembre es tradición rendir tributo por la caída en combate ese día de 1896 del héroe de las 3 guerras independentistas cubanas, mayor general Serafín Sánchez Valdivia. Nuevamente fue escenario de un homenaje solemne el monumento del Paso de las Damas, cerca del Paso de la Larga, donde realmente ofrendó su vida, en el que se depositó una ofrenda floral y se recordó la trayectoria patriótica del insigne mandí por la joven Ilianis Ortega Ramírez. También se patentizó en las palabras centrales la significación actual del héroe. Estos son tiempos de llevar bien en alto el ejemplo de Serafín, porque al decir de Martí, era uno de los hombres de más dignidad y entereza, más serios y generosos y de utilidad para Cuba, que no solo tendía la mano, sino que la ponía al trabajo. En este homenaje al prócer espirituano se entregaron carnets del partido y de la OJC a nuevos militantes del municipio de Tahuasco. Igualmente recibieron certificados del Buró Nacional de la OJC profesionales de la salud de relevante labor en el enfrentamiento a la COVID-19 y se reconoció al joven enfermero licenciado Reinier Alfredo Fernández Valdivia, quien cumplió misiones con el contingente Henry Reef. Poesía y música matizaron este homenaje con la participación de la Banda Provincial de Conciertos. En Santi Espíritus, Pedro Larralde, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas tardes, qué gusto saludarle. Continúa desarrollándose el evento teórico de la edición 14 de la Bienal de La Habana hasta el 20 de noviembre próximo. El escenario de estos encuentros es el Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes y también a través de las plataformas digitales. En la jornada de hoy, el debate centró la mirada en el tema Pensar fuera del marco, la descolonización como acto de liberación. Participaron representantes de Argentina, Chile, Escocia, la India y Cuba. Para los próximos días, se hablará sobre volver a un futuro posible, ecología y sostenibilidad y experiencias compartidas como parte del cierre de esta primera etapa. Y hablamos de música. Un nuevo álbum presenta a Lazarito Valdés y Bamboleo. La propuesta regresa a la escena a figuras que marcaron el estilo de la orquesta, a la vez que revisita temas emblemáticos de su carrera durante 25 años en el panorama de la música popular bailable cubana. Mira cómo se te van los pies es el nuevo álbum CD-DVD con el que Lazarito Valdés y Bamboleo celebran los 25 años de esa reconocida agrupación en la música popular bailable contemporánea cubana. Bajo el sello discográfico Viz Music, la propuesta recoge temas emblemáticos de la orquesta, algunos en las voces de quienes lo protagonizaron. De ese modo, el material audiovisual grabado en el Teatro Carlos Marx hilvana las canciones con testimonios a figuras que marcaron a Bamboleo en la década de los 90. Es un disco donde tengo invitados que han vivido una vida conmigo durante mi carrera musical. Y bueno, de tener a Vania, a Jaila, que fueron fundadores de la orquesta. También tengo como invitado el Niño de la Verdad, que aunque no está en Bamboleo, he seguido todos sus pasos, él ha seguido los míos.
No podemos dejar de significar el buen trabajo logrado desde el punto de vista de los arreglos, de las orquestaciones, el tino en la selección de los temas. El nuevo disco de Lazarito Valdés y Bamboleo, bajo el sello Biz Music, convida a disfrutar de la buena música cubana, una propuesta que desde este viernes estará disponible en plataformas digitales. Diana Natasha Romero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El primer coloquio internacional gallego, Antropología Testimonial y Cultura de la Pobreza, concluyó este miércoles. Este 17 de noviembre se cumplieron 40 años de la publicación de la novela Gallegos, una de las obras cumbres del etnólogo y escritor cubano Miguel Barnet. El propio autor presidió las actividades de cierre del evento, espacio en el que se presentó este texto en su edición de 2016, a cargo de la editorial Ediciones Cubanas de Artex. Además, se dialogó sobre la impronta de esta novela en el panorama cubano internacional. Barnet hizo entrega a la oficina del historiador del cartel de este primer coloquio en reconocimiento al apoyo que la oficina ha brindado a la Fundación Fernando Ortiz para la realización de este evento, que por 2 jornadas contó con ponentes de Cuba, México, España, Chile y Colombia. Además, se recogió en una pequeña exposición parte de las diferentes ediciones que ha tenido la novela Gallegos en Cuba y otras naciones. Al cierre también quedó abierta la convocatoria a la segunda edición del coloquio, que tendrá como tema Tratamiento del mito en la obra de Miguel Barnet y se realizará del 17 al 18 de noviembre de 2022. Y el Ballet Español de Cuba, bajo la dirección general y artística del maestro Eduardo Beitía, se presentará próximamente en el Teatro Nacional de Cuba. Los detalles en el siguiente reporte. Luego de un largo periodo en pausa a consecuencia de la COVID-19, regresa a las tablas el Ballet Español de Cuba. Los días 26, 27 y 28 de noviembre se presentarán en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba con el espectáculo Ascendencia Hispana. Bajo la dirección del maestro Eduardo Beitía, llega este programa concierto que exhibirá las diferentes aristas del quehacer del ballet español. Con guiños a la escuela bolera, el flamenco, la rumba y el guaguancó, la presentación promete ser una muestra fehaciente de nuestra idiosincrasia con ritmo y acción. Regresar ahora mismo para nosotros, los artistas, a los escenarios, es regresar a la vida, es regresar a recuperar nuestra energía, la energía que el teatro siempre nos llena primero por el trabajo, por el amor y por la pasión que siempre con lo que le hacemos, y también por ese público que siempre está allí para apoyarnos y está allí para decirnos las cosas, ya sean buenas o malas, pero estar ahí. Rumbo a su aniversario 35 en el próximo 2022, el Ballet Español de Cuba regresa a las tablas con el mismo entusiasmo y la carga emotiva que ha marcado su labor. Ballet Español de Cuba los días 26, 27 y 28 de noviembre en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional. Claudia Álvarez Ferrales, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y por hoy ya me despido, pero mañana regresaré con otras informaciones del panorama cultural, aquí al mediodía. Muy buenas tardes. Gracias, Irina. También buenas tardes para ti. Y hoy se desarrolla por vía online la 11ª jornada Psicocardiología, que todos los años se convoca desde Argentina, en la que una profesional cienfueguera representa al país mediante la conferencia que impartirá acerca del manejo psicológico a los niños con cardiopatías congénitas. 40 participantes de varias naciones sesionaron en la 11ª Jornada Internacional de Psicocardiología por la vía online. La doctora en Ciencias Teresa Rodríguez Rodríguez, quien mereció recientemente el premio de la Academia de Cuba 2020, es la única conferencista cubana a este evento. Su representante máxima es la doctora Mirta Lang, psicóloga argentina, que también se dedica a las investigaciones en el campo de la psicocardiología, con la cual mantengo relaciones profesionales importantes. Me invitaron a presentar una conferencia que específicamente me voy a referir a todo el manejo psicológico de los niños con cardiopatías congénitas. Estos niños, por su condición, tienen características especiales y es necesario que la comunidad científica se sensibilice para el tratamiento de estos niños. Hemos hecho revisiones importantes, tesis de terminación de licenciatura, de maestría con estos niños, y el resultado nos dice que abunda la depresión, la ansiedad, la disminución
de la autovaloración, es decir, de la subvaloración, de la autoimagen, que también viene condicionada por una serie de características físicas que genera este padecimiento cardiovascular. Sobre esa base estamos trabajando en el mundo. Existen muy pocos trabajos de orden psicológico, me refiero al manejo y a protocolos y guías estandarizadas de niños con cardiopatías congénitas. No, casi no existen. Hace un mes aproximadamente enviamos un trabajo de revisión sistemática sobre esta temática a la revista española de rehabilitación, que está en proceso de aceptación o no, y nos dice el mundo que no hay acuerdos para el manejo de estos niños y que por tanto se impone la creación de guías estandarizadas, de acciones bien pautadas para trabajar con estos niños. Desde Cienfuegos se establece este nexo con profesionales del mundo para integrar ambos campos de las ciencias médicas a favor de los pacientes con afecciones cardíacas. Mayelín del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El conjunto monumentario Presidio Modelo, declarado en 1980 Monumento Nacional, recibe por estos días una restauración que constituye la primera de ese tipo en casi un siglo de existencia. Y la idea es que la obra arquitectónica más importante de la Isla de la Juventud y una de las más sobresalientes de Cuba cobre vida económica, pero también cultural. Esta es la primera restauración que recibe Presidio Modelo en su casi un siglo de existencia. En esta etapa inicial se trata de sustituir todas las tejas de las 5 circulares y con las que se puedan rescatar, cubrir la dedicada al comedor. Una compleja tarea que asume una brigada de la empresa de servicios técnicos industriales, sucursal Camagüey. Lo primero que se hace en la complejidad es el desmonte del techado de las tejas en mal estado, tratar de recuperar la más que se puedan, que es con la que vamos a hacer en el comedor la original que se quiere montar con las tejas original. Después viene la otra parte, es la conservación de lo que es las estructuras metálicas, desmontar las que estén en mal estado, sustituirlas, viene lo que es la pintura de la estructura y el techado de las tejas, que sería ya la parte final de lo que es la parte del techado de las circulares. Trabajadores del museo, centros laborales cercanos y otro personal laboran en apoyo a las acciones que se ejecutan en el sitio declarado en 1980 Monumento Nacional. Presidio Modelo forma parte de un muy reducido grupo de sistemas carcelarios de construcción panóptica en el mundo y la única que conserva sus 34 objetos iniciales. Es la obra arquitectónica más importante en la Isla de la Juventud y parte de nuestro patrimonio material y espiritual. El conjunto monumentario Presidio Modelo se mantiene íntegro y esto es algo que hay que señalar, que a nivel internacional un tipo de construcción con estas características no se mantienen en su integridad, todas las edificaciones, a pesar del deterioro que tratamos de revertir para que esto sea como especie de una locomotora que impulse el desarrollo integral de nuestro municipio. Se trata de una restauración no solo compleja, sino también prolongada, que pretende darle vida cultural y económica al sitio que por sus valores históricos, culturales y patrimoniales trasciende nuestras fronteras. En la isla, Noel Otaño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y de esta forma concluye el noticiero del mediodía. Espere más informaciones en la emisión de la tarde de Canal Caribe y el noticiero estelar de las 8 de la noche. Gracias, buenas tardes. Mañana volveremos con más informaciones. Hasta buenas entonces. tardes.